Antes de comenzar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales de personas desaparecidas, historias que no deben olvidarse. Activa la campanita y ayúdanos a mantener viva la memoria. Hoy conocerás el caso de Lucía Herrera, una joven que salió de una fiesta en Salamanca y nunca volvió a casa. Su historia comienza en una noche calurosa del verano de 1995, y su nombre se convirtió en un eco que todavía se escucha en las calles del casco antiguo. Era 14 de julio, viernes. La ciudad de Salamanca estaba llena de estudiantes que celebraban el fin del curso. Las terrazas del barrio Van Dyck estaban llenas. La música sonaba fuerte en los bares. Grupos de jóvenes reían, bebían cerveza y hablaban de sus planes de vacaciones. El calor subía desde el pavimento y las luces naranjas de las farolas reflejaban el aire húmedo. En los balcones colgaban banderas de España y de Castilla y León. Era el verano de la Expo de Sevilla y de los primeros teléfonos Nokia. Un tiempo sin redes sociales, un tiempo en que la gente todavía confiaba en la palabra. Lucía Herrera tenía 19 años. Estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Salamanca. Era una chica reservada, con una sonrisa tímida y un gusto por los libros antiguos. Su grupo de amigas la describía como curiosa y tranquila. No solía salir mucho, pero aquella noche había una fiesta especial. Era la despedida de curso de la Facultad de Filosofía y Letras. Se celebraba en una discoteca llamada La Riviera, cerca del Puente Romano. Un lugar muy popular en los 90 entre los estudiantes universitarios. Lucía asistió con su amiga Sara. Llegaron juntas a las 11 de la noche. La discoteca estaba llena. El DJ mezclaba canciones de Héroes del Silencio, Amaral y Los Rodríguez. El humo de los cigarrillos cubría las luces de colores. El ambiente era alegre, típico de una generación que vivía entre el cassette y el inicio del Internet. Lucía bailó poco. Pasó la mayor parte del tiempo sentada, mirando la pista y tomando refresco. Sara recordaría después que la notó distraída. A medianoche, Lucía dijo que quería irse temprano. «Estoy cansada», dijo. Eran las 00:37 según el reloj del bar. Lucía salió del local sola. Sara insistió en acompañarla, pero Lucía se negó. Vivía a unos 15 minutos caminando, en un piso compartido cerca de la Plaza Mayor. Era una ruta conocida y segura. La joven salió por la puerta principal y se perdió entre la multitud que seguía entrando. Nunca llegó a casa. A la 1:12 de la madrugada, su teléfono fijo sonó en el piso que compartía con dos compañeras. Una de ellas, Laura, contestó medio dormida. Era Lucía, dijo algo breve. «Ya estoy cruzando el puente, llego en 10 minutos». Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Después, silencio. Cuando el reloj marcó las 3, Sara empezó a preocuparse. Llamó al piso de Lucía otra vez. Nadie contestó. Pensó que habría dormido fuera, quizá con su novio, pero al día siguiente, cuando fue a su casa, encontró todo en orden. La cama sin usar, los libros abiertos sobre el escritorio, el bolso de clase colgado en la silla. Solo faltaban sus llaves y su monedero. Esa mañana de sábado, Salamanca seguía con su ritmo habitual. El mercado de San Juan de Sahagún estaba lleno. El sonido de las campanas de la Catedral Nueva marcaba el mediodía. Pero para Isabel, la madre de Lucía, el tiempo se detuvo. Vivía en Valladolid y recibió la llamada de Sara a las 13:40. «Señora, Lucía no volvió a casa». Esa frase se le grabó para siempre. Isabel tomó el primer tren y llegó a Salamanca al anochecer. La estación olía a hierro y a polvo. Recuerda haber mirado los carteles turísticos de la ciudad con las torres doradas y pensar, «Mi hija está en algún lugar de aquí». La Guardia Civil tomó declaración esa misma noche. Los agentes preguntaron por enemigos, novios, problemas familiares. No había nada extraño. Lucía no tenía antecedentes ni conflictos. Era una estudiante ejemplar. La hipótesis inicial fue una fuga voluntaria, pero Isabel lo negó desde el primer momento. «Lucía no huiría sin decirme nada», repetía. El domingo, los periódicos locales publicaron una breve nota. «Joven estudiante desaparecida tras salir de una discoteca en Salamanca.
Nadie imaginaba que ese titular abriría una de las historias más inquietantes de los años 90. En los cafés, la gente comentaba el caso. Algunos decían haber visto una chica con falda blanca cerca del río. Otros aseguraban haber escuchado gritos en el puente, pero no estaban seguros. Las declaraciones eran confusas. Las noches de verano, con el ruido de bares y coches, hacían difícil distinguir la verdad. El lunes 17 de julio, la policía organizó la primera búsqueda oficial. Participaron voluntarios, bomberos y estudiantes. Registraron las orillas del Tormes, el parque de los jesuitas y los túneles bajo el puente. No encontraron nada, solo una cámara Polaroid rota en la cuneta. La cámara tenía una pegatina con el nombre Lucía H. La película estaba expuesta pero borrosa. Mostraba un grupo de luces difusas, como si alguien hubiera intentado tomar una foto en movimiento. Esa imagen se convirtió en un símbolo del caso. Las semanas siguientes fueron de confusión y miedo. Los padres de Lucía aparecieron en el programa Quién sabe dónde, conducido por Paco Lobatón. Era el espacio más popular sobre desapariciones en España. Mostraron la foto de Lucía: cabello castaño, ojos verdes, sonrisa leve. Miles de personas llamaron con pistas falsas o imprecisas. Un taxista aseguró haberla llevado a la estación de autobuses. Otro dijo haberla visto en Zamora. Nada se confirmó. El caso empezó a dividir la opinión pública. Algunos pensaban que se trataba de un secuestro. Otros creían que había huido con alguien. La policía no tenía pruebas sólidas. El puente romano, donde se perdió su rastro, fue cerrado durante días. Allí, los equipos de rescate buscaron sin éxito. Los buzos no encontraron ni cuerpo ni objetos personales, solo monedas y basura del río. El expediente se llenaba de papeles sin respuestas. Los amigos de Lucía pegaron carteles por toda la ciudad, fotocopias con su rostro y la frase «desaparecida». Se busca información. Los bares comenzaron a colocar su foto junto a las de conciertos. En las universidades, los profesores hacían minutos de silencio. El caso se transformó en un símbolo del miedo nocturno de aquella época. La gente empezó a decir: «No camines sola de noche». Era el consejo que todos repetían después de Lucía. La prensa nacional tomó el caso. El País y ABC publicaron artículos sobre las desapariciones de jóvenes en los años 90. Casos similares ocurrían en Valencia, Córdoba y Sevilla. La historia de Lucía se convirtió en parte de ese patrón. Una generación crecida en libertad, pero sin protección suficiente. El país aún recordaba los ecos del caso Alcácer, ocurrido solo 2 años antes. La sociedad española vivía una mezcla de modernidad y miedo. Isabel Herrera, la madre, comenzó su propia búsqueda. Visitó hospitales, comisarías y asociaciones, pegaba carteles, repartía folletos, pedía ayuda a desconocidos. Durante meses durmió poco. Cada llamada telefónica le hacía temblar. La esperanza era su único alimento. El sonido del teléfono se convirtió en un reflejo de ansiedad, y cada vez que el aparato sonaba, su corazón se detenía por un segundo. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores crecían. Un camarero del bar Camelot dijo haber visto a una chica parecida entrar con un hombre extranjero. Otro testigo habló de un coche rojo estacionado cerca del puente. La matrícula nunca se identificó. Algunos vecinos afirmaron haber visto luces en el río esa noche, pero nada se pudo comprobar. El caso empezó a enfriarse lentamente. El verano terminó. Los estudiantes regresaron a sus ciudades. Los carteles se borraron con la lluvia. El nombre de Lucía empezó a desaparecer de los titulares. Solo su madre seguía allí. Cada fin de semana viajaba desde Valladolid a Salamanca. Caminaba por el puente donde su hija se desvaneció. Miraba el agua y esperaba. Era el mismo puente por donde siglos antes habían pasado peregrinos del Camino de Santiago. Ahora era un lugar de silencio. Nadie sabía que, 9 años después, en otra ciudad, la voz de Lucía volvería a escucharse, no en persona, sino en las páginas de un diario. Un diario que cambiaría todo lo que se creía saber sobre aquella noche. El sábado 15 de julio amaneció con un cielo despejado.
El calor era intenso desde las primeras horas. Los turistas recorrían la Plaza Mayor con cámaras colgando del cuello. La vida en Salamanca seguía igual. Solo una familia estaba al borde del colapso. Isabel Herrera, la madre de Lucía, llegó a la ciudad en el primer tren desde Valladolid. Tenía el rostro cansado y los ojos hinchados. Llevaba una foto de su hija en la mano. Era una foto tomada el año anterior, durante un viaje a la playa de San Sebastián. Lucía sonreía. Tenía el cabello mojado y un colgante con una cruz pequeña. Esa imagen se convertiría en el símbolo de su ausencia. Isabel fue directamente a la comisaría. Pidió hablar con el inspector a cargo. El agente, un hombre de unos 50 años, escuchó en silencio. Le explicó que habían pasado menos de 24 horas. Según el protocolo de la época, aún era pronto para considerarlo una desaparición criminal. «Quizás se fue con alguien», dijo. Isabel lo miró con incredulidad. «Mi hija no se iría sin avisar», respondió con voz firme. La Guardia Civil tomó declaración a Sara y a las compañeras de piso. Sara repitió la misma versión. Lucía se marchó sola de la discoteca a la Riviera alrededor de la medianoche. Vestía una falda blanca y una blusa azul. Llevaba una mochila pequeña de tela. No parecía nerviosa ni triste, solo cansada. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Los agentes comenzaron el rastreo básico. Visitaron la discoteca. Hablaron con el personal. El portero recordó haberla visto salir, pero nada más. Dijo que la calle estaba llena, que un coche rojo se detuvo unos minutos frente a la entrada. No recordaba la matrícula, tampoco si alguien subió. Esa pista marcaría el inicio de una larga confusión. En la ciudad, la noticia se extendió con rapidez. Los bares de la zona universitaria comentaban el caso. Era el tema principal en las sobremesas. Algunos recordaban otras desapariciones sin resolver. «Esto no pasa aquí», decían los vecinos, pero el miedo ya se instalaba. La Policía Nacional y la Guardia Civil unieron esfuerzos. Buscaron a Lucía en hospitales, estaciones y parques. En la estación de autobuses no había registros con su nombre, tampoco en los trenes que salieron aquella noche hacia Madrid. Los chóferes no recordaban nada extraño, solo una joven que lloraba en el andén a las 2 de la mañana, pero no era ella. Isabel se unió a los agentes en los recorridos. Caminaba con una botella de agua y una carpeta con las fotos de su hija. Pegó carteles en farolas, supermercados y cabinas telefónicas. La gente la miraba con compasión. Algunos se ofrecían a ayudar. Otros evitaban contacto. El miedo a involucrarse era común en aquella época. Las horas pasaban sin resultados. El domingo por la tarde, un periodista local publicó el primer artículo. El titular decía: «Desaparece una joven estudiante tras una fiesta universitaria». El texto incluía declaraciones de Sara y una breve descripción física. La nota se acompañaba con la foto de Lucía sonriendo en la playa. A partir de ese momento, el caso dejó de ser privado. Se convirtió en un asunto público. La cobertura mediática creció rápido. Programas de televisión como «Quién sabe dónde» y «Sucedió en España» mencionaron su nombre. El país entero seguía sensible después del caso Alcácer, ocurrido solo 2 años antes. Cada desaparición juvenil despertaba recuerdos dolorosos. Las familias temían una repetición de aquella tragedia. Las autoridades, bajo presión, ampliaron el operativo. Se revisaron los alrededores del puente romano. Los buzos rastrearon el río Tormes. Usaron barcas con reflectores. La corriente era baja por el verano. No hallaron rastro alguno, ni ropa, ni huellas, ni objetos personales. Solo encontraron una sandalia sin pareja y restos de botellas. Esa noche, los noticieros mostraron imágenes del operativo. El presentador decía: «La desaparición de una estudiante universitaria sacude a Salamanca». Las cámaras mostraban a Isabel llorando junto al río. Su voz era débil pero clara. «Lucía no desapareció por voluntad propia. Alguien sabe algo». La frase se repitió en los titulares de los diarios al día siguiente. Durante el lunes 17, la policía recibió decenas de llamadas, algunas con pistas absurdas, otras con supuestas visiones.
Una mujer aseguró haberla visto en una gasolinera en Zamora. Otro hombre dijo haberla llevado en su coche hacia Madrid. Ninguna coincidía en horarios o detalles. El expediente crecía sin sentido. En la universidad, los profesores suspendieron las clases. Los estudiantes organizaron una vigilia con velas en la Plaza Mayor. Cantaron canciones de La Oreja de Van Gogh y Mecano. El ambiente era triste, pero solidario. Se respiraba miedo. Muchos padres viajaron a Salamanca para acompañar a sus hijos. El rectorado emitió un comunicado pidiendo prudencia y colaboración. Mientras tanto, la prensa empezaba a construir teorías. Algunos periodistas hablaban de una red de tráfico de mujeres, otros de un crimen pasional. Se mencionó a un supuesto novio francés que Lucía había conocido en la biblioteca. Nunca se confirmó su existencia. El caso se convirtió en terreno de especulaciones. Isabel veía los programas de televisión todas las noches. Guardaba recortes de prensa en una carpeta azul. Escribía notas con fechas y nombres. Llamaba a cada número que encontraba en los anuncios de ayuda. Su salud empezó a deteriorarse. No dormía. Vivía con café y cigarrillos. Su voz sonaba ronca. Los agentes revisaron los registros de tráfico. Confirmaron que varios coches habían pasado por el puente entre las 00:30 y la 1:00. Entre ellos, un Renault rojo. El dueño fue identificado. Era un hombre de 42 años, residente en Salamanca. Trabajaba como electricista. Aseguró que había pasado por la zona camino a su casa. No tenía antecedentes. Su coartada fue verificada. El vehículo fue revisado sin resultados. Esa línea de investigación se cerró pocos días después. La frustración crecía. En menos de 48 horas no había una sola pista sólida. Los periódicos locales comenzaban a escribir con tono fatalista. «Cada hora que pasa reduce las posibilidades», dijo un titular de la Gaceta de Salamanca. La familia sintió que la atención mediática era un arma de doble filo. Ayudaba a mantener vivo el caso, pero también generaba rumores. Al caer la noche del segundo día, Isabel caminó sola por la ribera del río. El viento era cálido. Las luces del puente reflejaban en el agua. Recordó la voz de su hija al teléfono. «Ya estoy cruzando el puente. Llego en 10 minutos». Repitió esa frase en voz baja. Era lo único que tenía. Sara, la amiga, fue llamada nuevamente a declarar. Dijo algo que no había mencionado antes. Cuando salimos de la discoteca, había un coche rojo estacionado frente a la puerta. Creo que el conductor la miraba. El inspector anotó la observación, pero no la comentó con la prensa. Sabía que ese detalle podía generar una histeria colectiva. La versión quedó registrada en un informe interno. Sería revisada años después, cuando el diario de Lucía apareciera. Esa noche, los noticieros cerraron sus emisiones con un mensaje breve. La búsqueda continúa. No hay novedades sobre la desaparición de Lucía Herrera. Las imágenes finales mostraban a la madre pegando carteles bajo la lluvia. La cámara hacía un acercamiento al papel mojado. El rostro de Lucía se desdibujaba por el agua. En menos de 48 horas, el caso había pasado de una fiesta universitaria a un misterio nacional, y la ciudad, antes llena de vida, empezó a caminar con miedo al caer el sol. La palabra desaparecida se convirtió en parte del vocabulario cotidiano, y el nombre de Lucía comenzó a pronunciarse con respeto y tristeza. Nadie imaginaba que lo peor aún no había ocurrido. El Silencel, año 1996, comenzó sin noticias nuevas. Había pasado medio año desde la desaparición. La policía cerró el operativo oficial. El expediente fue archivado bajo la categoría sin resolución. Para la prensa, el caso se enfrió. Para Isabel Herrera, la búsqueda apenas empezaba. La madre se mudó a Salamanca. Alquiló un pequeño piso cerca del barrio de San Bernardo. Desde su ventana se veía el puente romano. Decía que quería estar cerca del último lugar donde vio a su hija. Cada mañana caminaba hasta el río. Miraba el agua quieta y murmuraba: «Buenos días, Lucía». Era su manera de mantenerla viva. En su casa, Isabel creó un altar improvisado. Sobre una mesa, colocó la foto de su hija, una vela blanca y una pequeña Virgen del Pilar.
Al lado, recortes de prensa y cartas sin respuesta. Encendía la vela todas las noches. El humo del incienso llenaba el aire con olor a cera quemada. Era el único lugar donde se sentía en paz. Mientras tanto, las teorías crecían. Algunos vecinos decían que Lucía se había fugado con un hombre mayor. Otros aseguraban que había sido secuestrada por una red internacional. Se hablaba de tráfico de mujeres hacia Portugal. La frontera estaba a menos de 3 horas. Cada versión parecía posible. Ninguna tenía pruebas. Los programas de televisión retomaban el caso cada cierto tiempo. Quién sabe dónde volvió a mencionarla en 1997. Mostraron su foto y una recreación del puente romano. El presentador pidió llamadas de testigos. Hubo cientos, todas inútiles. El público ya conocía el formato. Casos sin cuerpo, sin respuestas, sin final. Lucía se convirtió en uno más de ellos. Ese mismo año surgió una nueva teoría. Un periodista de Madrid, Javier Salas, publicó un reportaje en la revista Interview. Sostenía que Lucía había sido víctima de un crimen pasional. Según su investigación, mantenía una relación secreta con un profesor de su facultad. El artículo citaba fuentes anónimas. Nunca se comprobó. El profesor fue interrogado y liberado. Pero la mancha quedó. Durante meses fue señalado en los pasillos de la universidad. Su vida profesional se destruyó. Años después, se suicidó. Isabel leyó el artículo con rabia. Rompió la revista y dijo: «Mienten. Quieren convertirla en una historia barata». Pero el daño estaba hecho. La opinión pública comenzó a dividirse. Algunos creyeron en la versión del amor prohibido. Otros siguieron apoyando a la familia. Los periódicos publicaban fotos de Lucía en portada solo cuando no había noticias más importantes. El caso se volvió parte del paisaje mediático. Algo que se mencionaba, pero que ya no dolía a los demás. En 1998 surgieron los primeros foros en Internet. Eran páginas simples, con fondo gris y letras azules. Usuarios anónimos discutían teorías sobre desapariciones. Lucía tenía su propio hilo. Algunos usuarios decían tener información confidencial. Otros inventaban detalles para llamar la atención. Isabel aprendió a usar el ordenador para leer los mensajes. A veces respondía. Firmaba con el nombre Madre que espera. Pedía respeto. Pedía ayuda. Casi nunca la obtenía. La Guardia Civil reabrió el expediente brevemente en 1998. Apareció un testigo nuevo. Un camionero que aseguró haber visto a una joven similar en un área de servicio en Cáceres. Dijo que parecía desorientada y viajaba con 2 hombres. El relato no coincidía en fechas ni en descripción física. Otra falsa esperanza. El tiempo erosionaba la memoria colectiva. Los estudiantes nuevos ya no conocían la historia. Los bares cambiaron de nombre. La Riviera, la discoteca donde Lucía fue vista por última vez, cerró en 1997. En su lugar abrieron un local de comida rápida. Solo quedaba la fachada vieja y una placa oxidada. Isabel pasaba por allí a menudo. Miraba la puerta cerrada y sentía un vacío en el estómago. El padre de Lucía, Antonio, no soportó la presión. Dejó de hablar con Isabel. Se separaron en 1998. Él se mudó a Zaragoza y nunca volvió a participar en la búsqueda. En una entrevista breve dijo: «Necesito seguir viviendo». Isabel lo entendió, pero no lo perdonó. Dijo: «Una madre no puede descansar hasta encontrar a su hija». En esos años, Salamanca se transformaba. El turismo crecía. Las calles se llenaban de Erasmus. Los bares ponían música de Café Quijano y Los Planetas. Las noches eran ruidosas y luminosas. Pero Isabel seguía viendo oscuridad en cada esquina. Decía que la ciudad le hablaba, que el sonido del río Tormes cambiaba cuando ella pasaba por el puente. No era locura, era cansancio. En 1999, un rumor agitó la calma. Un joven dijo haber encontrado una pulsera con las iniciales LH cerca del campus universitario. Era de metal plateado. Podía ser de cualquiera. Pero Isabel viajó hasta allí. La miró y la reconoció. Era un regalo que Lucía había recibido de su tía el verano anterior.
El hallazgo reactivó el caso por unos días. La policía revisó la zona. No hallaron nada más. La pulsera fue guardada como prueba, pero no condujo a ninguna pista. La prensa volvió a publicar su foto. El titular decía: El misterio de Lucía Herrera, 4 años después. El artículo hablaba de teorías contradictorias. Algunos expertos en criminología fueron invitados a tertulias televisivas. Decían frases vacías. El perfil indica una desaparición planificada. Otros opinaban que había sido una víctima del azar. Nadie sabía nada. Pero todos opinaban. La historia empezó a convertirse en entretenimiento. Programas nocturnos usaban su caso para hablar de crímenes sin resolver. Se mezclaban ficción y realidad. En algunos reportajes incluso se dramatizaba su última noche. Actrices vestidas de blanco cruzaban el puente mientras una voz en off decía: Nunca volvió. Isabel apagaba el televisor. Decía que esos programas mataban a su hija otra vez. Durante esos años, la madre se apoyó en un pequeño grupo de mujeres con hijos desaparecidos. Se reunían los jueves en una cafetería llamada Las Torres. Compartían noticias, contactos y oraciones. Algunas ya habían encontrado a sus hijos, muertos. Otras seguían esperando. Decían que el silencio era peor que la verdad. Isabel anotaba cada dato nuevo en un cuaderno. Tenía más de 200 páginas con fechas, nombres, llamadas y rumores. Era su archivo personal. Cada línea representaba una esperanza rota. Al final de 1999, el cuaderno estaba lleno, y su fe también empezaba a vaciarse. El silencio se volvió parte de su vida. Ya no recibía llamadas de periodistas. Las luces de las cámaras se apagaron. Solo quedaban los murmullos de los vecinos. Algunos cruzaban la calle para no saludarla. Otros la miraban con pena. La ciudad había aprendido a convivir con su ausencia, pero Isabel no se rendía. Decía que mientras el caso no tuviera cuerpo, su hija seguía viva. Esa frase se convirtió en su escudo. Dormía con la ventana abierta, esperando escuchar pasos. A veces soñaba con el sonido del teléfono. Despertaba sobresaltada y solo oía el reloj de la cocina. El tiempo seguía corriendo, pero ella no. El caso de Lucía se transformó en una herida silenciosa. Ya no era noticia. Pero en cada pared vieja de Salamanca aún quedaba un cartel medio borrado con su rostro. El papel amarillento, la tinta corrida, la sonrisa intacta. Nadie los quitaba. Era como si la ciudad, en silencio, aún esperara su regreso. El siglo terminaba. España se preparaba para entrar en el nuevo milenio. Pero para Isabel, el reloj seguía detenido en 1995. 9 de la noche, la llamada, el puente, el coche rojo. Una secuencia sin fin, una película que no se rebobinaba. No sabía que pocos años después algo cambiaría todo. Un hallazgo inesperado devolvería la voz de Lucía. Y con ella, una nueva verdad. Io recién empezaba. Era el año 2003. 8 años habían pasado desde la desaparición de Lucía Herrera. El caso ya no aparecía en los noticieros. Solo sobrevivía en la memoria de su madre y en un par de carpetas olvidadas en la comisaría de Salamanca. España había cambiado. Había internet en los cibercafés, móviles con pantalla verde y anuncios que decían «Conéctate al mundo». Pero el nombre de Lucía ya no se buscaba. Hasta que una mañana de otoño, en Madrid, algo volvió a despertar su historia. Un hombre mayor paseaba por el Rastro, el famoso mercadillo de los domingos. Entre montones de objetos viejos, encontró una caja de cartón con fotografías antiguas. El vendedor dijo que provenía de un piso desalojado en el barrio de Lavapiés. La caja tenía polvo, etiquetas rotas y una palabra escrita en bolígrafo: recuerdos. Dentro había fotos, cartas y una cinta de casete. El hombre, curioso, la compró por 2 euros. No sabía que esa cinta contenía una voz que cambiaría todo. Esa misma noche, ya en su casa, colocó la cinta en un viejo radiocasete Philips. El sonido era débil. Una voz femenina hablaba con tono bajo. Dijo frases cortas. Algunas estaban interrumpidas por el ruido del motor de fondo.
La primera frase se entendía bien. Si alguien escucha esto, no confíen en lo que digan de mí. El hombre sintió un escalofrío. No reconoció la voz, pero algo en su tono sonaba real. Siguió escuchando. La voz mencionaba Salamanca, el puente y una amiga llamada Sara. Palabras sueltas, pero conocidas para quien había seguido el caso. Al día siguiente, el hombre llevó la cinta a una tienda de antigüedades. Preguntó si alguien podía digitalizarla. El dueño, que era aficionado a las noticias antiguas, reconoció el nombre Lucía. Dijo, «Podría ser aquella chica desaparecida». Así comenzó la cadena de llamadas. Una semana después, la historia llegó a manos de un periodista independiente llamado Javier Salas. Javier era un reportero sin contrato fijo. Había trabajado para El Mundo y ABC, pero ahora escribía por su cuenta. Vivía en un estudio pequeño en el barrio de Malasaña. Su interés eran los casos olvidados. Tenía una carpeta llamada Desaparecidos sin cierre. Dentro estaba el recorte de un artículo de 1999, El misterio de Lucía Herrera. Cuando escuchó el nombre en el mensaje de voz, lo recordó de inmediato. Pidió la cinta para analizarla. Javier pasó noches escuchándola. La grabación duraba 22 minutos. La voz femenina hablaba como si escribiera un diario. Decía cosas como, «No sé cuánto tiempo puedo quedarme aquí. Él dice que todo es por mi bien. No sé dónde estoy, pero oigo trenes». El periodista anotó cada palabra. En la parte final se oía una frase casi susurrada. «Mi nombre es Lucía Herrera. Si alguien encuentra esto, que avise a mi madre». El tono era tembloroso, sincero. No parecía una actuación. Javier comparó la voz con entrevistas antiguas de la madre en televisión. El timbre era similar, pero no idéntico. Podía ser Lucía o alguien que la imitaba. Necesitaba pruebas. Así que decidió viajar a Salamanca. El 5 de noviembre de 2003 llegó a la ciudad. Visitó la universidad, el puente romano y la discoteca cerrada. Todo parecía igual, pero más viejo. El local de la Riviera ya no existía. En su lugar había una franquicia de hamburguesas. Los vecinos aún recordaban el caso. Algunos dijeron que Isabel seguía viviendo allí. Javier tocó su puerta esa misma tarde. Isabel abrió con expresión cansada. Tenía el cabello canoso y los ojos hundidos. Al principio pensó que era otro periodista buscando una historia vieja. Cuando él mencionó la cinta, su actitud cambió. Le temblaron las manos. Pidió escucharlo. Javier colocó el casete en una grabadora portátil. La voz sonó en la habitación. Isabel se cubrió la boca con las manos. «Es ella», dijo en voz baja. «Esa es mi hija». El periodista no dijo nada. Sabía que una madre reconoce la voz de su hija, incluso entre mil. Pero debía confirmarlo. Llevaron la cinta a la comisaría. El inspector de turno la escuchó. Tomó nota, pero se mostró escéptico. Dijo que después de tantos años, la grabación podía ser falsa, que alguien tal vez intentaba manipular a la familia, pero aceptó abrir una investigación preliminar. El archivo del caso fue reactivado oficialmente el 10 de noviembre de 2003. Mientras tanto, Javier comenzó su propio trabajo. Buscó el origen de la caja. El vendedor del mercadillo dijo que provenía de un piso desalojado en Lavapiés. Allí vivía una mujer que había muerto en 2002. Se llamaba Dolores Castro, 67 años. No tenía familia conocida. En su piso encontraron muebles, papeles y muchas fotos sin dueño. Entre ellas, las de la caja. Nadie había prestado atención, pero una imagen llamó la atención del periodista. Lucía aparecía en una de las fotos, al fondo, desenfocada, caminando junto a una mujer rubia. Era una imagen de mala calidad, pero parecía ella. Tenía el mismo colgante y la misma mochila. Javier decidió analizar el contenido completo. En la caja había también cartas sin remitente, fechadas entre 1996 y 1997, todas firmadas con una letra femenina. Los textos eran confusos. Decían, «Estoy bien, pero no puedo volver. No busques más, es peligroso». Las cartas estaban dirigidas a I. Herrera, la madre de Lucía. Nunca fueron enviadas. La dirección escrita al reverso era falsa.
pero la caligrafía coincidía con la de Lucía en sus apuntes universitarios. El hallazgo fue un shock para Isabel. Por primera vez en años, tenía algo tangible. Pruebas físicas, no rumores. Pidió que se analizaran en laboratorio. El informe forense confirmó que el ADN de la saliva en el sobre coincidía con el de Isabel. Era una coincidencia genética directa. Eso significaba que las cartas habían sido escritas por alguien de su familia, probablemente por Lucía. La noticia llegó a la prensa en diciembre de 2003. Los titulares decían: aparecen objetos relacionados con la desaparecida Lucía Herrera. La historia volvió a ocupar los telediarios. La cinta y las cartas eran las primeras evidencias nuevas en casi una década. Javier Salas se convirtió en una figura conocida. Dio entrevistas en radios y periódicos. Decía con cautela: no sé si Lucía está viva, pero alguien quiso que la escucháramos. El Ministerio del Interior anunció la reapertura formal del caso en 2004. Se formó un pequeño grupo de trabajo. Analizaron las grabaciones, las cartas y las fotos. El informe preliminar decía que el casete fue grabado en un modelo de 1995 o 1996. La voz no mostraba cortes modernos. Era auténtica. El lugar exacto de la grabación seguía sin determinarse. Pero en el fondo se escuchaban trenes. Eso coincidía con la frase de la cinta: oigo trenes. Javier buscó estaciones cercanas a Lavapiés. Encontró que la vivienda de la mujer muerta estaba a 300 metros de las vías de Atocha. Esa coincidencia lo obsesionó. Isabel viajó a Madrid para ver el piso donde apareció la caja. Entró acompañada por el periodista. El lugar estaba vacío. En el suelo había manchas de humedad y papeles viejos. En una esquina, un mueble con cajones rotos. Allí encontraron algo más: un cuaderno con tapa azul. En la primera página, escrita con letra temblorosa, se leía: Diario de Lucía H. Era el inicio de un nuevo capítulo. El diario perdido. Era marzo de 2004. Granada despertaba con su mezcla de montaña y olor a café recién hecho. Las obras eran comunes en el casco antiguo. Viejos edificios se reformaban para el turismo. Nadie imaginaba que en una de esas obras aparecería una prueba que cambiaría un caso olvidado durante casi una década. Un grupo de obreros trabajaba en un edificio del barrio del Realejo. Las paredes eran gruesas y cubiertas de polvo. Mientras retiraban los escombros de una habitación, uno de ellos golpeó un tabique falso. El martillo cayó sobre una caja metálica oxidada. Dentro había papeles envueltos en plástico. El obrero, pensando que era basura, estuvo a punto de tirarla. Pero al abrirla, vio un cuaderno azul. La tapa decía con letra temblorosa: Diario de Lucía Herrera. El hombre llevó el hallazgo al encargado. Este, curioso por el nombre, lo entregó a la policía. El edificio había estado abandonado desde 1996. Su último inquilino fue una mujer llamada Dolores Castro, la misma que años antes había vivido en Lavapiés, en Madrid. Esa conexión fue inmediata. El hallazgo pasó al grupo de investigación del caso Lucía Herrera, reabierto pocos meses antes por las cartas y la cinta. El cuaderno fue trasladado a Madrid para análisis. Tenía 64 páginas escritas a mano. Las primeras estaban fechadas entre julio y septiembre de 1995. Exactamente el periodo posterior a su desaparición. La caligrafía coincidía con la de Lucía en documentos universitarios. Los expertos confirmaron la autenticidad. Era su letra. El contenido era desconcertante. Las primeras páginas hablaban de su vida normal. Mencionaba a su amiga Sara, las clases, los exámenes y los paseos por la Plaza Mayor. Pero después de la fecha del 14 de julio, la escritura cambiaba. Las frases eran más cortas, desordenadas. Lucía escribía: me llevaron a otro lugar, no sé dónde estoy, no puedo salir. Él dice que es por mi seguridad. Escucho trenes cerca, no quiero dormir. En otra página escribió: alguien me sigue, no puedo confiar en nadie. Él me observa mientras escribo. Me duele la cabeza todo el tiempo. Y luego, una frase repetida varias veces: si no vuelvo, busquen el puente. Los investigadores subrayaron cada línea.
El tono del texto era confuso, pero mostraba coherencia. No parecía un delirio, mostraba miedo real. La mención a los trenes coincidía con la grabación hallada meses antes. Todo apuntaba a que Lucía había estado retenida en algún lugar cercano a una vía ferroviaria. El hallazgo fue noticia nacional. Los informativos abrieron con el titular: aparece el supuesto diario de la estudiante desaparecida Lucía Herrera. Las imágenes mostraban el edificio en obras rodeado por patrullas. Los periodistas hablaban de un giro inesperado en un caso congelado. La madre, Isabel, fue informada por teléfono. Viajó a Granada de inmediato. Cuando le entregaron una copia de las páginas, no pudo leer más de 3. Dijo: mi hija tenía miedo, y nadie la escuchó. El diario fue analizado por peritos caligráficos y psicólogos. El informe indicó que los textos revelaban un estado de ansiedad intensa. Lucía parecía escribir bajo vigilancia. Las últimas páginas estaban manchadas, algunas con gotas de lo que parecía humedad, otras con restos de cera. El final abrupto decía: si salgo de aquí, contaré todo. Y la fecha: 3 de septiembre de 1995. Después el cuaderno quedaba en blanco. La investigación se trasladó temporalmente a Granada. El edificio donde apareció el diario estaba a menos de 1 kilómetro de la estación de trenes. Los vecinos fueron interrogados. Algunos recordaban haber visto a una joven muy callada en el edificio ese año. Otros hablaban de ruidos nocturnos, pasos y discusiones. Uno de ellos, un hombre de 70 años, dijo: había una chica con el pelo castaño que salía al balcón solo por las noches. Parecía asustada. Nadie había denunciado nada. El diario también contenía referencias a una mujer llamada D. Escribía: D me trae comida. No sé si puedo confiar en ella. Esa inicial coincidía con el nombre de Dolores Castro, la mujer fallecida en Madrid. La hipótesis más fuerte fue que Dolores había tenido relación directa con Lucía. Tal vez la retuvo o la protegió. El motivo seguía sin aclararse. Javier Salas viajó a Granada para cubrir el hallazgo. Fue uno de los primeros en leer el diario completo. En su reportaje para el periódico La Voz del Sur, escribió: el texto muestra miedo, pero también lucidez. Lucía sabía que la vigilaban, y aún así escribió. El artículo provocó impacto nacional. El caso volvió a ser tema de debate en los programas nocturnos. Los investigadores descubrieron algo más. Entre las páginas había recortes de revistas y boletos de tren. Uno de ellos tenía fecha 20 de julio de 1995. Trayecto: Salamanca, Madrid. Eso confirmaba que Lucía había salido de la ciudad tras su desaparición. No había sido un secuestro inmediato. Quizás viajó voluntariamente al principio y luego fue retenida. Esa posibilidad abrió nuevas líneas de investigación. Los forenses buscaron rastros biológicos en el diario. Encontraron restos de piel y cabello. El ADN coincidía con el de Lucía. Eso eliminó toda duda. El cuaderno era suyo, pero nadie sabía cómo había llegado a Granada ni por qué terminó escondido en una pared. La prensa llamó al diario El Eco del Silencio. Los programas de tertulia lo analizaron frase por frase. Psicólogos, criminólogos y escritores debatían su significado. Algunos decían que Lucía había sido víctima de una red de explotación. Otros creían que había sido una relación abusiva con alguien que la convenció de huir. La Guardia Civil no descartaba nada. Isabel pidió ver el edificio. Entró acompañada por los agentes. Tocó las paredes con cuidado. Dijo en voz baja: «Aquí respiró mi hija». Lloró en silencio durante varios minutos. Los obreros, que aún seguían trabajando, se quedaron quietos. Era la primera vez que alguien lloraba allí por una razón justa. Esa misma semana, Javier Salas recibió una carta anónima. Dentro había una foto borrosa de una joven que parecía Lucía. Estaba en una estación de tren, mirando hacia atrás. En el reverso una frase: «No busques donde todos miran». La foto fue enviada a análisis. No se pudo confirmar su origen, pero para el periodista, esa era una señal de que alguien más conocía la verdad. El hallazgo del diario cambió la percepción del caso.
Por primera vez, la versión oficial de fuga voluntaria fue descartada. El Ministerio del Interior clasificó el caso como desaparición forzada con indicios de secuestro. Era una categoría nueva en ese momento. Se formó un equipo conjunto entre Salamanca, Madrid y Granada. El objetivo, seguir el rastro de Lucía desde el puente hasta el edificio donde terminó su voz. Durante semanas se revisaron hoteles, registros de transporte y llamadas telefónicas antiguas. Las líneas estaban llenas de vacíos. En 1995 no existían registros digitales detallados. Muchos archivos habían sido destruidos o nunca guardados. Cada día que pasaba, más preguntas surgían. El diario cerró una etapa y abrió otra. La etapa del silencio terminó. La etapa de las pruebas había comenzado. Por primera vez, había un documento con la voz de la víctima, y en cada palabra, una advertencia. Lucía no desapareció por casualidad. Alguien la ocultó. Alguien aún guardaba su historia. El caso volvía a respirar. La madre, el periodista y la sociedad entera esperaban respuestas, pero detrás de cada página del diario había algo más. Una sombra que se movía entre ciudades. Una historia que todavía no quería ser contada. El análisis completo del diario tardó varias semanas. Los peritos descubrieron algo inquietante. De las 64 páginas originales, al menos 12 habían sido arrancadas con cuidado. El corte era limpio, como si alguien lo hubiera hecho con una cuchilla. El hueco vacío estaba entre las fechas del 25 de agosto y el 1 de septiembre de 1995, justo el periodo previo a la última anotación conocida. Ese vacío levantó sospechas inmediatas. La policía forense intentó recuperar trazas de tinta o restos de papel. Usaron luz ultravioleta, reactivos químicos y escáneres. Nada. Era como si esas páginas nunca hubieran existido. Pero sí quedaban rastros de la presión del bolígrafo. Los técnicos aplicaron una técnica de relieves y lograron reconstruir fragmentos de frases. Una palabra se repetía 3 veces, profesor, y junto a ella otra más, Almería. Los investigadores comenzaron a cruzar datos. En los registros de la universidad, confirmaron que Lucía cursaba una asignatura de filosofía contemporánea en 1995. El profesor titular era un hombre de 38 años, llamado Ramón Aguilar. Vivía solo. Tenía fama de carismático y exigente. Alumnos lo recordaban como un hombre culto, cercano a sus estudiantes. Pero también había rumores. Algunas alumnas habían dejado la asignatura ese mismo año sin dar explicaciones. El nombre de Aguilar ya había aparecido en el pasado, cuando un periodista insinuó una relación entre él y Lucía. Ahora el diario confirmaba que, al menos, se conocían fuera del aula. En una de las páginas legibles, Lucía escribió: «El profesor dice que debo confiar, que este viaje es para pensar. Dice que nadie debe saberlo. Después, llegamos al sur, hace calor, no quiero escribir más». Y la última línea: «Él tiene las llaves». La mención a un viaje al sur coincidía con Almería. La policía verificó si alguno de los dos había viajado en tren en esas fechas. No había registros a nombre de Lucía, pero sí encontraron un billete a nombre de Ramón Aguilar, con destino a Almería, el 18 de julio de 1995. El tren salió de Madrid-Chamartín a las 23:10. Esa pista se convirtió en la primera línea sólida en años. El inspector a cargo solicitó reabrir la investigación sobre Aguilar. Sin embargo, el profesor había muerto en 1998 en un accidente de coche. El caso se complicaba. No quedaban testigos directos. La universidad entregó su expediente académico, pero parte de la documentación había desaparecido. No había constancia de sus viajes ni de su agenda de esos meses. El vacío documental coincidía exactamente con las fechas del diario. El periodista Javier Salas recibió la información de forma anónima. Un empleado del Ministerio del Interior lo llamó desde un número oculto. Le dijo una sola frase: «El archivo de Lucía no está completo. Han borrado nombres». Esa noche, Javier escribió en su libreta: «Alguien manipula el caso desde dentro». Era la primera vez que sospechaba de una censura oficial.
Pocos días después, el periodista intentó acceder a los documentos judiciales del expediente. Algunos folios estaban arrancados, las copias digitales presentaban errores, fechas y nombres se mostraban con manchas negras. El sello de confidencial aparecía en páginas que, años antes, eran públicas. Cuando preguntó la razón, un funcionario respondió con evasivas: «Orden superior». Isabel, al enterarse, pidió explicaciones en persona. Viajó a Madrid y fue recibida por un subinspector. Él le dijo que no podía darle detalles, pero su expresión lo delató. Sabía más de lo que podía decir. «Señora Herrera, hay cosas que no podemos confirmar ni negar», repitió. Ella respondió: «Lo único que no pueden negar es que mi hija existió». Mientras tanto, Javier Salas comenzó a investigar por su cuenta. Buscó antiguos alumnos de filosofía. Entrevistó a varios. Uno de ellos, una mujer llamada Laura Cifuentes, confesó algo nuevo. Dijo que Aguilar solía invitar a algunas estudiantes a viajes de verano para hacer trabajos de campo sobre arte andaluz. Nunca se entregaron informes de esos trabajos. Laura afirmó que había rechazado la invitación. Otra compañera aceptó y desapareció del curso sin volver. Su nombre era Lucía Herrera. El periodista publicó un artículo titulado «El viaje que nunca volvió». La nota causó conmoción. Los medios retomaron el caso. Las autoridades negaron irregularidades, pero, en silencio, varios agentes fueron reasignados a otras comisarías. El equipo original de investigación fue disuelto sin explicación. Para Javier, esa fue una señal clara. Alguien intentaba frenar la búsqueda. El diario mostraba otros detalles inquietantes. Lucía mencionaba un lugar con vista al mar. Describía casas blancas, olor a sal y trenes cercanos. Eso coincidía con barrios costeros de Almería, como El Zapillo o Aguadulce. Javier viajó allí en mayo de 2004. Revisó hoteles, pensiones y registros de viajeros antiguos. Encontró un nombre que le llamó la atención: L. Herrera, registrado en la pensión Mediterráneo el 19 de julio de 1995. El documento estaba incompleto. El número de documento de identidad era ilegible. El propietario, ya jubilado, recordó a una joven de acento castellano que llegó acompañada de un hombre mayor. Dijo que parecía asustada y que se marchó 3 días después, de madrugada. No dejó equipaje. Esa declaración fue grabada y enviada a la policía. Nunca apareció en el expediente oficial. Semanas después, el archivo de Javier en su ordenador fue hackeado. Perdió parte de los audios y las notas. Recibió un correo anónimo: «Deja de buscar. No sabes con quién te estás metiendo». El periodista no respondió. Guardó una copia del diario y la escondió en otro lugar. Isabel también empezó a notar cosas extrañas. Su teléfono fijo hacía ruidos antes de cada llamada. A veces escuchaba clics o interferencias. En una ocasión, recibió una llamada silenciosa a medianoche. Solo se oía respiración. Dijo: «¿Quién es?», pero nadie respondió. Desde entonces, empezó a escribir un registro de cada llamada y cada visita. La prensa comenzó a sospechar de un encubrimiento. Algunos medios hablaron de conexiones entre el profesor Aguilar y un empresario local de Almería que financiaba proyectos universitarios. Otros insinuaron que el diario contenía nombres que fueron eliminados por presión política. El ministerio negó todo. Dijo que se trataba de errores administrativos, pero los documentos faltantes eran siempre los mismos, las páginas que vinculaban a Lucía con Almería. A finales de 2004, Javier publicó un informe de 18 páginas en una revista independiente. Mostraba pruebas del borrado de archivos y de la manipulación del expediente. Su artículo terminaba con una frase contundente: «En España, los casos que incomodan al poder no desaparecen, se archivan». El texto provocó debate parlamentario. Durante unos días, el caso de Lucía volvió al Congreso. Se pidió una revisión interna del manejo de desapariciones no resueltas. El informe nunca se hizo público. Isabel siguió sola. Cada paso adelante parecía traer 2 retrocesos. El diario, que había sido una esperanza, ahora era también una amenaza.
Las páginas arrancadas se convirtieron en un símbolo del miedo, un recordatorio de que la verdad puede ser escrita, pero también borrada. A finales de ese año, la madre guardó una copia del cuaderno en una caja fuerte de un notario. Dijo a un periodista local: «Si algo me pasa, que esto no se pierda». Era la frase de una mujer que ya no esperaba justicia, pero que aún quería memoria. Lucía había desaparecido 9 años antes. Ahora parecía que su historia estaba siendo desaparecida otra vez. Solo quedaban las páginas que nadie pudo arrancar, y en ellas las palabras que seguían resonando: «Si no vuelvo, busquen el puente». Isabel Herrera llegó a Granada en enero de 2005. El tren desde Valladolid tardó casi 9 horas. Durante el trayecto no habló con nadie. Miraba por la ventana los campos de Castilla y pensaba en su hija. En la mochila llevaba una copia del diario, fotografías antiguas y una vela blanca. Decía que quería leer las palabras de Lucía donde habían sido escritas. La esperaba Javier Salas en la estación. El periodista parecía más cansado que en sus primeras entrevistas. Desde que el caso se reabrió, había recibido amenazas anónimas y llamadas extrañas. Aún así, seguía firme. Sabía que esa historia no era solo una noticia, era una deuda. Caminaron juntos hasta el edificio del Realejo. El lugar estaba vacío, con olor a humedad. Las paredes aún conservaban marcas de yeso y polvo. Allí, 9 meses antes, un obrero había encontrado el cuaderno. Ahora era un punto de peregrinación silencioso. Isabel se detuvo frente al muro donde estuvo la caja. Apoyó la mano sobre la superficie rugosa. No dijo nada durante varios minutos. Finalmente susurró: «Aquí respiró mi hija». Javier bajó la mirada. Sabía que ese momento no era para grabar, era para acompañar. Esa noche en el hotel, Isabel abrió el diario. Las páginas estaban frágiles, amarillentas. La letra de Lucía era clara al inicio, pero se volvía temblorosa con los días. Leyó en voz alta fragmentos. «Estoy bien, pero tengo miedo. Él dice que no debo salir. No sé si esto servirá para algo». Cada línea era una herida. Isabel leyó hasta quedarse sin voz. A veces se detenía y miraba al techo. Decía: «No entiendo cómo nadie escuchó esto antes». El periodista grababa en silencio para su archivo. Sabía que estaba presenciando algo más grande que un caso policial. Era la reconstrucción de un vínculo roto. Al amanecer, fueron al mirador de San Nicolás. Desde allí se veía la Alhambra iluminada por el sol. El aire frío les cortaba la cara. Javier le preguntó: «¿Qué va a hacer ahora?». Isabel respondió sin dudar: «Seguir. No confío en nadie más». Decidió comenzar su propia investigación. Tomó notas de cada lugar mencionado en el diario: estaciones, calles, nombres. Creó un mapa en una libreta. Conectó las ciudades: Salamanca, Madrid, Almería, Granada. Dijo que eran los 4 puntos del camino de su hija y que no pararía hasta entender cómo se unían. El periodista la acompañó. Durante las siguientes semanas recorrieron la ciudad. Visitaron archivos, hablaron con vecinos y revisaron registros antiguos. En la biblioteca de Granada encontraron un documento que mencionaba a una mujer llamada Dolores Castro, la misma del piso de Lavapiés. En una nota marginal alguien había escrito a mano: «Cuidado con la chica del norte». Nadie supo explicar quién lo escribió. Isabel sintió que todo se repetía. Cada pista nueva terminaba en un muro. Cada puerta abierta era cerrada por otra persona. Pero ella no se rendía. Anotaba cada detalle, cada frase, guardaba copias de todo. Decía que no confiaba ni en la policía ni en los periodistas, solo en su instinto. Un día, visitaron la iglesia de San Matías. Isabel encendió una vela frente a la Virgen de las Angustias. Rezaba con la voz baja. Le pidió fuerza para seguir y para no odiar. Al salir le dijo a Javier: «Ya no busco justicia, busco sentido». Esa frase lo acompañaría durante años. En las noches revisaban juntos el diario, buscaban conexiones. Descubrieron que algunas frases eran códigos. Lucía escribía números que coincidían con horarios de trenes. También mencionaba iniciales que correspondían a lugares reales.
Javier decía, ella estaba dejando un rastro. Isabel respondía, y alguien se encargó de borrarlo. La madre comenzó a grabar todo en cintas. Decía que quería dejar testimonio si algún día le pasaba algo. Su voz sonaba firme, sin miedo. Me llamo Isabel Herrera. Soy la madre de Lucía. No busco venganza. Solo quiero saber qué le hicieron. Esas grabaciones se conservaron años después como parte del expediente. A mediados de 2005, Isabel decidió visitar Almería. El periodista la acompañó. Llegaron en tren, igual que Lucía 10 años antes. Caminaron por la playa al atardecer. El mar estaba tranquilo. El aire tenía olor a sal y diésel. Ella se agachó, tomó un puñado de arena y lo guardó en un frasco. Dijo, «Esto es lo más cerca que estoy de ella». Javier notó que Isabel ya no lloraba como antes. Su tristeza se había vuelto una disciplina. Había aprendido a vivir con el dolor como quien vive con una enfermedad crónica. Sabía cuándo empeoraba, cuándo se calmaba, pero nunca desaparecía. A veces, mientras hablaban, su voz se quebraba, pero luego retomaba el control. Decía, «Si yo me rindo, ella desaparece del todo». Los medios empezaron a seguir sus pasos. Programas locales la entrevistaron. Mostraba el diario en televisión y hablaba con serenidad. Decía, «Mi hija escribió su propia prueba. No necesito otra». El público empatizaba. Muchos llamaban para ofrecer ayuda o información. Algunos aportaban pistas falsas, otros solo querían consolarla. Ella agradecía todo, pero confiaba en pocos. Javier escribió un artículo titulado «La madre que busca con las manos vacías». La primera frase decía, «Isabel no tiene cuerpo, ni culpables, ni justicia, solo palabras escritas por una hija que aún le habla». El texto se viralizó. Por primera vez en años, el país volvió a hablar de Lucía. El artículo fue traducido, citado en universidades y usado en seminarios sobre desapariciones. Pero para Isabel no era un logro. Era otra forma de exponer su herida. El periodista insistió en seguir publicando. Quería presionar a las autoridades. Ella le pidió que no. Dijo que cada vez que el caso salía en televisión, alguien la seguía en la calle. Una vez encontró la puerta de su piso entreabierta. No robaron nada. Solo movieron los papeles del diario. Fue una advertencia silenciosa. A partir de entonces, Isabel empezó a guardar copias de los documentos en distintos lugares. Una en casa de un cura, otra con un abogado, otra con el periodista. Decía que si alguien intentaba hacer desaparecer su historia, habría 3 versiones más esperando. Era su forma de resistir. A finales de ese año, Isabel y Javier se reunieron con una abogada especializada en derechos humanos. Ella les habló de un proyecto de ley sobre desapariciones no resueltas. Propuso incluir el caso de Lucía como ejemplo. Isabel aceptó con una condición, que el nombre completo de su hija apareciera en el texto. Quería que quedara escrito en un documento oficial, no en una lápida, sino en una ley. Esa noche, de regreso al hotel, Javier la observó en silencio. Estaba sentada junto a la ventana, mirando las luces de Granada. Parecía tranquila, casi en paz. Le preguntó si creía que algún día sabría toda la verdad. Isabel respondió, «No lo sé, pero quiero que cuando muera, alguien más siga buscando». Era la misma determinación que la había acompañado desde 1995. El amor de una madre convertido en un motor imposible de apagar. La fe como única herramienta ante la indiferencia del sistema. Mientras la mayoría olvidaba, Isabel seguía escribiendo, archivando, buscando. Porque en su mente Lucía aún hablaba. Y mientras su voz siguiera sonando, el caso seguiría vivo. Era junio de 2005, cuando una nueva pista cambió el rumbo de la investigación. Un pescador de Almería llamado Antonio Ramírez se presentó en la comisaría local. Dijo que había visto algo en el verano de 1995. Durante años había callado, pensando que nadie le creería, pero después de ver el rostro de Lucía en televisión, decidió hablar. Contó que una tarde en agosto de 1995 vio a una joven caminando sola por la playa de El Sapillo. Llevaba una mochila azul y parecía desorientada.
Dijo que la joven le preguntó dónde estaba la estación. Tenía acento castellano y el pelo mojado, como si hubiera salido del mar. Estaba asustada, declaró. Parecía huir de alguien. Los agentes le mostraron una foto de Lucía. El pescador la reconoció de inmediato. Esa es la chica. Nunca lo olvidaré. Su testimonio fue registrado y enviado a Madrid, pero el documento no apareció en el expediente. Semanas después, la copia del informe se perdió. Javier Salas consiguió una versión parcial gracias a un contacto dentro de la policía. Era un archivo incompleto, con varios párrafos tachados. En el margen alguien había escrito a mano: coincide con la fecha del diario. El periodista viajó nuevamente a Almería para hablar con Antonio. Lo encontró en el puerto, limpiando redes viejas. El hombre repitió su historia con detalle. Dijo que la joven se dirigió hacia unas casas abandonadas cerca del acantilado. Eran antiguas construcciones de pescadores, sin electricidad ni agua. Esa zona era conocida por ser frecuentada por grupos extraños. Algunos vecinos del puerto hablaron de reuniones nocturnas. Hombres y mujeres entraban en las casas con velas y símbolos raros. Decían que era una comunidad espiritual. Otros los llamaban directamente secta. En los registros policiales de los años 90 existía un informe sobre grupos místicos en Andalucía Oriental, vinculados a retiros ilegales y desapariciones. El informe nunca fue publicado. Javier logró acceder a una copia filtrada. El documento mencionaba una red de casas abandonadas usadas para retiros de aislamiento en Málaga, Murcia y Almería. El texto decía: algunas personas no regresaron. Los líderes se trasladaban con frecuencia. Las propiedades estaban registradas a nombre de terceros. Entre los nombres aparecía uno que coincidía con el entorno de la Universidad de Salamanca: Ramón Aguilar. El hallazgo reforzó la hipótesis de que Lucía no desapareció por accidente. Podría haber sido llevada a uno de esos lugares bajo pretexto de un retiro académico o espiritual. Los investigadores locales recordaron un operativo frustrado en 1996 en el que se allanó una finca cerca de Níjar. Dentro encontraron habitaciones pequeñas, colchones viejos y símbolos pintados en las paredes. No hubo detenidos. El caso se cerró por falta de pruebas. Isabel viajó nuevamente al sur. Quería ver con sus propios ojos los lugares mencionados. Con ayuda de Javier recorrió la costa. Visitaron el puerto, la playa y las casas abandonadas. El aire era pesado. El sonido del mar se mezclaba con el de las gaviotas y el viento golpeando los cristales rotos. Isabel miraba todo con atención. Dijo: si mi hija pasó por aquí, lo sintió igual que yo ahora. Soledad. En una de las casas encontraron marcas en la pared. Había dibujos de ojos y frases en latín. En el suelo, restos de velas derretidas. Javier tomó fotos y avisó a la policía. Los agentes llegaron al día siguiente, pero no hallaron nada más. Las huellas eran antiguas. Sin embargo, el lugar coincidía con la descripción del diario: Casa Blanca, olor a sal, trenes cercanos. La noticia llegó a los medios nacionales. Los titulares decían: el caso Lucía se conecta con una posible red sectaria en el sur. El Ministerio del Interior negó vínculos. Declaró que se trataba de rumores sin fundamento. Pero esa misma semana, 2 periodistas de Málaga que investigaban el tema fueron advertidos por sus jefes de no seguir removiendo el pasado. Javier publicó de todos modos. Su artículo relataba cómo al menos 3 desapariciones de jóvenes entre 1994 y 1997 tenían puntos en común. Todas eran mujeres de entre 18 y 25 años, vinculadas a universidades, vistas por última vez cerca de estaciones o playas. Una en Málaga, otra en Murcia y la tercera, Lucía, en Salamanca. El patrón era claro, y todas las investigaciones fueron archivadas. Isabel comenzó a reunir a las familias de esas jóvenes. Creó un pequeño grupo de apoyo. Se reunían una vez al mes, alternando ciudades. Compartían documentos, testimonios y recuerdos. Decían que no querían justicia tardía, sino verdad. Los medios llamaron al grupo Las Madres del Sur. En una reunión en Málaga,
Una de las madres mencionó un nombre: la Orden del Silencio. Era el nombre con el que se identificaban algunos de esos grupos espirituales. Prometían purificación y renacimiento. Las autoridades nunca los relacionaron oficialmente con desapariciones, pero en la prensa local había artículos que los señalaban. Un reportaje de 1998 hablaba de jóvenes captadas en bares universitarios y convencidas de viajar al sur para buscar paz interior. Algunas nunca regresaron. Javier comenzó a rastrear propiedades vinculadas a antiguos miembros de la orden. Encontró una en las afueras de Motril, cerca de la carretera N340. La finca había sido vendida en 1996 a una empresa fantasma con sede en Madrid. Cuando pidió el registro, recibió una negativa oficial: acceso restringido. Días después, alguien forzó la puerta de su coche. No robaron nada, solo movieron los documentos del asiento trasero. Una advertencia más. Isabel no se detuvo. Con su cuaderno en la mano, apuntó cada lugar. Le decía a Javier: «No me importa si nunca me dan un nombre. Quiero saber por dónde pasó». Juntos visitaron la finca de Motril. Estaba rodeada de maleza y muros derrumbados. Dentro encontraron una pared cubierta de frases cortadas. Entre ellas, una palabra pintada en rojo: Lucía. La pintura estaba vieja, casi borrada, pero se podía leer. Javier tomó una foto. Esa imagen se convirtió en símbolo de la lucha de Isabel. Las autoridades minimizaron el hallazgo. Dijeron que podía ser una coincidencia, pero los expertos forenses confirmaron que la pintura databa de mediados de los 90. Demasiada coincidencia para ser ignorada. En los meses siguientes, la tensión aumentó. La prensa hablaba de un caso con demasiadas sombras. El periodista recibía presiones. Isabel, vigilancias. Un coche oscuro la seguía a veces desde su casa hasta el supermercado. Ella lo sabía. Miraba por el retrovisor, respiraba hondo y seguía conduciendo. Decía que el miedo era una forma más de control y se negó a rendirse. El grupo de madres se fortaleció. Comenzaron a enviar cartas conjuntas a las autoridades, exigiendo la reapertura de todos los casos. También contactaron a una eurodiputada que prometió llevar la situación a Bruselas. Por primera vez, el caso Lucía se discutía fuera de España. Mientras tanto, Javier continuaba su investigación paralela. Consiguió una declaración confidencial de un exmiembro de la Orden del Silencio. El hombre, bajo identidad reservada, dijo: usaban casas vacías, captaban chicas jóvenes. Decían que era para meditar, pero había otra intención. Cuando Javier le mostró una foto de Lucía, el hombre bajó la mirada. No habló más. El periodista intentó localizarlo semanas después. Había desaparecido. No figuraba en su domicilio, ni en su trabajo, ni en los registros civiles. Otra sombra más en una historia llena de vacíos. El verano de 2005 terminó con más preguntas que respuestas, pero Isabel ya no estaba sola. Ahora había una red de mujeres, madres y hermanas que hablaban en su nombre, y un periodista que se negaba a callar. La conexión andaluza ya no era una teoría, era una herida abierta, y en su centro seguía el nombre que nadie olvidaba: Lucía Herrera. Era una tarde calurosa de agosto cuando Javier recibió un sobre sin remitente en la redacción. Dentro había una cinta de casete y una nota escrita a mano: la grabación es auténtica, no dejes que la entierren otra vez. El periodista reconoció la marca del casete. Era idéntica a la que se había encontrado en el mercadillo de Madrid junto a las fotos de Lucía. La diferencia era que esta cinta tenía un fragmento más largo, una parte que nunca se había divulgado. Javier pidió ayuda a un técnico de sonido de la cadena local. Con delicadeza, limpiaron la cinta y la digitalizaron. El audio comenzó con un ruido de fondo constante, parecido al de un ventilador o una vieja grabadora. Luego una voz femenina joven, nerviosa, comenzó a hablar. «Si alguien encuentra esto, no crean lo que digan de mí». Hubo una pausa larga. Después añadió: «No me fui. Me llevaron. No sé por qué». La voz se quebraba a veces, como si contuviera el llanto. La cinta duraba solo 1 minuto y medio,
pero bastó para confirmar algo que Isabel llevaba años repitiendo. Su hija no había desaparecido voluntariamente. El archivo fue entregado a la policía, pero los peritos dijeron que no podían confirmar la autenticidad por el deterioro del audio. Javier guardó una copia. Sabía que, si la entregaba toda, desaparecería como otras pruebas. Esa noche llamó a Isabel. Le hizo escuchar la grabación. Ella no habló durante el primer minuto, solo respiraba de forma entrecortada. Cuando terminó, dijo: «Esa es mi hija. Lo sé por cómo respira antes de hablar». Era la primera vez, en 9 años, que escuchaba su voz. Los medios publicaron el hallazgo, pero la reacción oficial fue fría. El portavoz policial dijo que la cinta no aportaba elementos verificables nuevos. Javier se enfureció. Llevaba meses viendo cómo cada prueba desaparecía en la burocracia. Comenzó a investigar por su cuenta. Accedió a un archivo judicial olvidado sobre el profesor Ramón Aguilar. Encontró un dato que nunca había salido a la luz. En 1996, un año después de la desaparición de Lucía, Aguilar fue investigado internamente por acoso a una estudiante. El expediente fue archivado tras su muerte. No hubo juicio. En el documento aparecían las mismas fechas que el diario de Lucía, y en las declaraciones se mencionaban viajes académicos al sur con alumnas. El patrón se repetía. El sistema había tenido las piezas, pero decidió no armar el rompecabezas. Javier publicó un reportaje con el título: «El expediente oculto, el profesor y la estudiante perdida». El artículo generó indignación nacional. Programas de televisión comenzaron a debatir sobre la impunidad académica y la protección institucional. Las universidades españolas, en ese momento, carecían de protocolos para casos de acoso o desaparición. Todo dependía de los decanos o los jefes de departamento, y muchos preferían el silencio para evitar escándalos. Isabel fue invitada a un programa nocturno. Llevó el diario y la cinta. Cuando le pidieron que hablara, dijo: «Mi hija pidió que no creyeran lo que dirían de ella, y durante años eso fue exactamente lo que hicieron, creer cualquier cosa menos la verdad». El estudio quedó en silencio. No hubo aplausos, solo respeto. A los pocos días, un funcionario judicial contactó a Javier en secreto. Le dijo que algunos documentos del caso Aguilar habían sido mal archivados y que corrían riesgo de ser destruidos. El periodista viajó de inmediato a Salamanca. En un sótano del edificio judicial encontró carpetas viejas con manchas de humedad. Dentro, copias de declaraciones de alumnos, fotografías de clase y un listado de excursiones. En el margen de una hoja había una nota manuscrita: «H. participó. 14 de julio». La inicial coincidía con Herrera. Era la primera prueba escrita que vinculaba oficialmente a Lucía con el profesor en la fecha de su desaparición. Javier la fotografió y guardó los archivos digitalizados en varios discos externos. Sabía que ese tipo de información no duraba mucho tiempo en manos del sistema. Al día siguiente, volvió a Madrid y entregó copias a un abogado de confianza. Mientras tanto, Isabel decidió presentar una denuncia nueva, alegando negligencia institucional y encubrimiento. El juez de instrucción aceptó abrir una investigación preliminar, pero la causa fue rápidamente paralizada. El motivo: prescripción del delito. La madre rompió a llorar frente al tribunal. Dijo: «El tiempo que mi hija pasó desaparecida, lo usaron ellos para borrar todo». Aún así, siguió adelante. Publicó una carta abierta en un periódico nacional. El texto comenzaba así: «Mi hija tenía 19 años. No se fugó, no estaba deprimida, no era una fantasía, era una persona. Y alguien decidió que su historia no merecía verdad». La carta se compartió miles de veces. Fue leída en programas de radio y universidades. Muchas mujeres reconocieron haber vivido situaciones similares en los años 90, cuando denunciar significaba perder la carrera. En una entrevista posterior, Isabel dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva: «Las instituciones no matan, pero dejan morir». Esa frase se convirtió en titular y lema de una campaña social que pedía reformas en la investigación de desapariciones. Javier, por su parte,
recibió una llamada desde un número desconocido. Una voz masculina le dijo: «Deja el caso o serás tú el desaparecido». El periodista colgó y grabó la conversación. Luego envió una copia a su redacción con una nota: «Si me pasa algo, miren en los archivos de Aguilar». No dejó de escribir. Al contrario, publicó más. El caso comenzó a dividir a la opinión pública. Algunos lo consideraban una cruzada personal de una madre, otros un símbolo de la memoria frente a la negligencia. En foros de Internet aparecieron debates, teorías y discusiones sobre si existía realmente una red detrás del profesor. Lo que nadie negaba era el patrón: documentos que desaparecían, pruebas que se perdían y una mujer que nunca dejaba de insistir. Un día, mientras revisaban el diario otra vez, Isabel encontró algo que había pasado desapercibido. En la contraportada, Lucía había escrito con lápiz: «Si vuelvo, no seré la misma». La frase resumía todo lo que su madre ya sabía. Incluso si la verdad salía a la luz, nada devolvería el tiempo, la inocencia ni la confianza. La justicia tardía era una forma elegante de olvido. En otoño de 2005, el Parlamento aprobó una moción para revisar los casos de desaparición femenina sin resolver entre 1990 y 2000. Lucía fue incluida en la lista. Era un triunfo pequeño, pero simbólico. Por primera vez, su nombre aparecía en un documento oficial. Isabel lloró al verlo impreso. Dijo: «Ahora existe en papel, ya no pueden borrarla otra vez». El periodista resumió aquel momento con una frase que cerró uno de sus artículos más leídos: «En España, la justicia llega tarde, pero cuando llega, la memoria ya ha hecho su trabajo». El eco de la grabación siguió apareciendo en programas y documentales. Cada vez que alguien oía la voz de Lucía diciendo: «No crean lo que digan de mí», algo cambiaba en el aire. Era como si el país entero entendiera por fin que la verdad no desaparece, solo espera a que alguien tenga el valor de escucharla. Año 2025. Han pasado 30 años desde la desaparición de Lucía Herrera. España ya no es la misma. El país ha cambiado, las leyes también, pero el nombre de Lucía sigue apareciendo en informes, artículos y documentales. Su historia dejó de ser un caso aislado para convertirse en símbolo, un eco que se repite cada vez que una madre denuncia la ausencia de su hija. La ley Lucía Herrera, aprobada en el Congreso en abril de 2025, establece un protocolo nacional para desapariciones no resueltas. Obliga a conservar los archivos durante al menos 50 años. Prohíbe la destrucción de pruebas sin autorización judicial y garantiza que las familias tengan acceso a la información en todo momento. El texto legal comienza con una frase sencilla: «Porque ninguna familia debe buscar sola». Isabel estuvo presente en la sesión. Sentada en la primera fila, llevaba una bufanda azul, el color de la mochila de su hija. Cuando se aprobó la ley, no aplaudió, solo cerró los ojos y respiró. Después dijo a los periodistas: «Mi hija no volvió, pero su historia sí». Desde entonces, Isabel participa en asociaciones de búsqueda por toda España. Viaja con otras madres a conferencias y actos de memoria. Habla con serenidad, sin rencor, pero con firmeza. En su cartera lleva siempre una copia del diario. Dice que es su forma de mantener a Lucía presente. Cada año, el 14 de julio, se realiza un homenaje en la Plaza Mayor de Salamanca. Velas, flores y fotografías iluminan la noche. Estudiantes de la universidad leen fragmentos del diario en voz alta. Una de las frases más repetidas es: «Si alguien encuentra esto, no crean lo que digan de mí». Las nuevas generaciones la entienden como una advertencia, como una defensa contra el olvido. Javier Salas, ahora veterano, dirige un programa de investigación sobre casos sin resolver. En la pared de su oficina cuelga la foto de Lucía junto a otras víctimas anónimas. Dice que ella le enseñó a no rendirse. Cuando le preguntan por qué sigue, responde: «Porque mientras haya una historia sin terminar, hay alguien esperando ser escuchado». El diario original de Lucía se conserva en el Museo de la Memoria y la Verdad en Madrid. Está expuesto detrás de un vidrio blindado con luz tenue. Miles de visitantes lo observan cada año.
En la vitrina se puede leer la última página, la del 3 de septiembre de 1995. La tinta está desvaída pero aún legible. Dice: «Si salgo de aquí, contaré todo». Al lado del cuaderno, una placa conmemora la investigación y la perseverancia de su madre. Isabel ya tiene 73 años, camina despacio, pero sigue asistiendo a actos públicos. A veces se sienta frente a la vitrina y se queda en silencio. Al salir, suele decir a quien la acompaña: «Ahora sé que no escribía para ella, escribía para todos nosotros». En las redes sociales, jóvenes de distintos países comparten la historia con el hashtag El Eco de Lucía. Muchos escriben mensajes personales. «Mi prima desapareció en México. En Argentina todavía buscamos a mi hermana. En Colombia también hubo una Lucía». La historia traspasó fronteras, se volvió universal. Cada año, universidades de América Latina organizan conferencias con el nombre Foro Lucía Herrera. Analizan los fallos del sistema judicial, el papel de los medios y la importancia de la memoria colectiva. Los investigadores citan el caso como ejemplo de cómo una sola voz, la de una madre, puede transformar una sociedad entera. La cinta de casete, restaurada por técnicos de sonido, se emite al final de las exposiciones. La voz de Lucía suena clara, aunque distante. Si alguien encuentra esto, cada visitante la escucha en silencio. Algunos lloran, otros toman notas. Todos salen con una sensación común: que la verdad no muere, solo se esconde. En 2025, Isabel fue invitada al Parlamento Europeo en Bruselas. Contó su historia frente a una sala llena. Dijo: «No hay país sin memoria, y no hay justicia sin escuchar a las víctimas». Sus palabras fueron traducidas a varios idiomas. Cuando terminó, los presentes se levantaron y aplaudieron de pie. Ella solo repitió una frase: «Yo no busco héroes, busco que ninguna madre más tenga que aprender lo que yo aprendí». El periodista publicó un libro titulado Lucía, la historia que el tiempo no pudo borrar. En el prólogo escribió: «Ella no buscaba ser recordada, solo quería volver a casa, pero terminó dejando algo mucho más grande que una historia. Dejó un eco. Ese eco se siente todavía. En cada marcha por los desaparecidos, en cada madre que sostiene una foto, en cada voz que se niega a callar. Porque la memoria no necesita justicia inmediata, necesita verdad y persistencia». Hoy, en la sala del museo, una grabación acompaña la exhibición del diario. Es la voz de Isabel, registrada hace un año. Dice: «Lucía no volvió, pero su historia sí, y mientras alguien la recuerde, seguirá viva». Silencio. Después, la grabadora se apaga. Las luces bajan lentamente, y solo queda el sonido suave de una pluma imaginaria escribiendo en la oscuridad. Una historia que ya no pertenece a una sola familia, sino a todos los que alguna vez perdieron a alguien y decidieron no rendirse. Si conoces una historia como la de Lucía, compártela. Cada nombre pronunciado es una vida que vuelve. Cada recuerdo es un acto de resistencia. La memoria empieza contigo.